Veremos en esta emisión de 7 días en revista del día 5 de febrero del 2024. Primero, el Papa reitera la adhesión a Fiducia Supplicans. Se apaga la luz del sagrario, oscuridad en el cristianismo y tinieblas en la Iglesia. Segundo, nacional, Gustavo Petro está acorralado y la izquierda amenaza con incendiar el país. Petro amenaza movilizar todos los movimientos de izquierda del país para incendiar el país caso tal de que se adelante el juicio político, es decir, aquí es un chantaje para el país. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con un noticiero de noticias trascendentales muy importantes que veremos a la luz del pensamiento católico. Un saludo cordial, bienvenido a una nueva emisión de 7 días en revista, emitido siempre por el Centro Cultural Cruzada, un análisis a la luz del pensamiento católico como una continuidad, una obra que continúa, es la misma obra del profesor Plinio Correa de Oliveira, de la familia de almas de Tradición, Familia y Propiedad, que siempre ha estado en defensa de la cultura y la civilización cristiana, de esa cristiandad tan bonita que fue la mejor página de oro de la historia de la humanidad, que fue una sociedad inspirada en la Iglesia Católica y que floreció con una cultura magnífica. Pues ese es el punto central de la lucha del Centro Cultural Cruzada, plegado a esas mismas intenciones que tenía el profesor Plinio Correa de Oliveira. Yo le pido que se suscriba a este canal porque usted sacará mucho fruto en la línea de una objetividad de las noticias sin el filtro de la manipulación mediática de muchas corrientes interesadas, sobre todo de las fuerzas secretas del nuevo orden mundial, que quieren manipularlo usted, llevarlo a posiciones que no son exactamente las objetivas, sino aquellas que están fabricadas para que usted, en una sociedad cada vez más totalitaria, en la que la dictadura del pensamiento único se va imponiendo, pues a usted se le imponga cómo pensar. Mejor vamos a saber pensar en función de la objetividad y del pensamiento católico. La primera y más grave noticia, la que nos afecta más en cuanto católicos, apostólicos, romanos, de los cuales nos honramos de pertenecer como hijos de la Iglesia, no solo los más estrechos colaboradores del Centro Cultural Cruzada, sino todos nuestros amigos y todos aquellos que gustan y ven importante e interesante estos análisis. Vamos a hablar del Papa. El Papa Francisco entonces ratifica la adhesión a Fiducia Supplicans, pero eso se da en medio de un aumento, un rechazo mundial a los términos de este documento firmado por el cardenal Fernández, el prefecto para la Sagrada Congregación para la Doctrina y la Fe, que como ustedes saben permite y recomienda e impone y está obligando, forzando para ser bendecidas las parejas homosexuales en base a un falso concepto de caridad, en la cual se quiere imponer como caridad permitir o legitimar tácitamente las parejas homosexuales, por lo tanto el pecado, contradiciendo abiertamente la doctrina y el magisterio tradicional de la Iglesia en materia moral y conforme a las enseñanzas de nuestro Divino Redentor. Entonces va aumentando de todas maneras ese rechazo. Ustedes saben que el cardenal Robert Sarah condena por ser contrario al magisterio de la Iglesia. El cardenal Müller también dice que es incompatible con la moral católica, pero ahora sale un nuevo documento con 90 clérigos y eruditos que califican el documento Fiducia Supplicans como inaceptable en materia de moral y que por lo tanto le piden al Papa que reconsidere esa posición. El cardenal Tucho Fernández alega que es diferente uniones de parejas
uniones a parejas, pero es que yo no veo cuál es la diferencia. Normalmente una pareja es una unión de dos personas, ¿cierto? Normalmente una pareja, conforme a la ley natural, es hombre, mujer que se casan para tener hijos y mantener la obra de la creación de Dios, la humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que es que ellos están realmente acorralados y fueron cogidos en un punto en que realmente, en la mejor de las hipótesis, es heretizante porque insinúa complicidad con el pecado. En la mejor de las hipótesis, porque no somos teólogos, así que posiblemente haya muchos teólogos que digan claramente que aquí hay una herejía formal que viola la ley moral, pero eso dejémoslos a ellos. Ahora el Santo Padre declara para el diario La Estampa que él no teme un cisma en la Iglesia por consecuencia de la reacción de fiducia supplicans de este documento, porque dice que esa reacción es hecha por pequeños grupos ideológicos. Pero yo no sé de dónde el Papa ve pequeños grupos ideológicos, si son continentes enteros. Yo voy a colocar aquí la página del Mapamundi para que ustedes vean, son continentes enteros que rechazan en conciencia el documento Fiducia Supplicans, son cardenales de la Iglesia Católica, son movimientos de eruditos católicos, de teólogos que rechazan en conciencia eso, y por lo tanto no se trata de pequeños grupos ideológicos, que es más o menos un calificativo que estigmatiza la reacción a Fiducia Supplicans. El problema es lo siguiente: ¿por qué el Papa quiere ratificar y no reconsiderar y estudiar y poner en mayor estudio? Yo le recuerdo que en el sínodo general que fue reunido en octubre del 2023, la conclusión, a pesar del carácter ya igualitario en que los laicos tuvieron parte en un sínodo, y por lo tanto ya no es sínodo, porque el sínodo es una palabra clara de la reunión de los obispos para asesorar al Papa sobre temas de actualidad. Por lo tanto, pero en fin, ese sínodo extraordinario llegó a la conclusión de que no se podía apoyar ni bendecir las uniones de parejas homosexuales, ni todas las corrientes de ideología de género, todas las corrientes de los grupos sí minoritarios y sí sectarios del LGTBIQ+. Es decir, de aquí a poco va a ser el abecedario completo, porque ellos lo que quieren dar a entender es de que todo tipo de género cultural es más importante que la naturaleza de los dos sexos que Dios creó. Pero entonces el sínodo rechazó cualquier tipo de bendición o apoyo a esas corrientes porque las veían incompatibles con la moral católica. 1 o 2 meses después, el Papa apoya la bendición de los parejas homosexuales. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿de qué valió ese sínodo o ese llamado sínodo? Si al final el Papa pasa por encima, rechaza esas conclusiones y apoya tácitamente. Entonces dice en La Estampa que el documento Fiducia Supplicans responde al sentido del Evangelio. Dice el Santo Padre: todos somos pecadores. ¿Por qué hacer lista de pecadores que pueden estar en la Iglesia y los que no pueden estar? Esto no es evangelio. Bueno, comentamos nosotros los de Cruzada que la diferencia está en aquellos pecadores que nos arrepentimos y queremos la virtud y queremos el cumplimiento amoroso de los 10 mandamientos, y aquellos que quieren forzar a la Iglesia para que se legitime el pecado y que la Iglesia sea cómplice del pecado. Es una diferencia muy grande, ¿es cierto, estimado amigo? En fin, dice, continúa el Santo Padre: siempre ha habido reflexiones cismáticas, hay que dejarlos estar y pasar y mirar adelante. Parece muy cordato el Santo Padre, pero aquí es muy importante saber de que muchos clérigos, muchos obispos, muchos cardenales se quedan en silencio por miedo porque sabe que puede suceder un rechazo, una sanción como la que le llegó a Monseñor Strickland o le ha llegado a muchos otros obispos o prelados
y aún hasta excomuniones. Es decir, usted ve que esa bondad y mansedumbre del Papa puede ser declarada, pero no es real, porque hay una verdadera inquisición a aquellos que se proclaman fieles al magisterio tradicional de la Iglesia. Entonces, en suma, se ratifica la fiducia supplicans y se permite la complicidad con el pecado. Nos clasifica como pequeños grupos ideológicos y nos insinúa que tenemos una actitud cismática. Ahora, cismático significa millones de católicos en todo el mundo, continentes enteros que rechazan en conciencia esas medidas de la fiducia supplicans, y tengo entendido que las declaraciones que vienen de la Congregación para la Doctrina de la Fe es obligar a que esas bendiciones se hagan. Es decir, aquí hay algo por el cual va mucho más allá de una simple sugerencia, va a forzar las conciencias. Entonces, no será lo contrario, no será que la curia romana, forzada por esas nuevas ideologías de aceptación del mundo, está siendo cómplice con el mundo, y no será que están llevando a la curia romana a un cisma. Porque ¿qué es propiamente el cisma? El cisma es rehusar el magisterio tradicional de la Iglesia, ¿cierto? Bueno, el cisma es también rechazar la autoridad del Papa, sí señor, y por eso Cruzada hace cuestión de aceptar la autoridad del Papa, a aceptar amorosamente, besándole el anillo del pescador, las sandalias del pescador, y estar a disposición de él, diciéndole: Santísimo Padre, nuestra vida es vuestra, nuestra alma es vuestra, tan solo no nos pidáis, en este caso, que doblemos las rodillas frente a la ideología de género, frente a la inmoralidad, frente a las parejas homosexuales, frente al pecado, porque eso nuestra conciencia nos lo impide. Por lo tanto, no es cisma, es simplemente un problema de conciencia, pero siempre aceptando la legitimidad del papado. Bueno, esto es, yo sé que nosotros podemos ser perseguidos por eso, y por eso hasta hay muchos prelados que callan y nos dicen en secreto que ellos no están de acuerdo con eso, pero que les da miedo. Muchos sacerdotes también quedan callados, porque mientras no les obliguen, quedan calladitos para mantener ellos la fidelidad a la Iglesia. Yo les pido a ellos que sean valientes, porque están las ovejas. Las ovejas pueden dar la impresión de que ellos ya tienen la complicidad con el pecado, y que por lo tanto ya ese pecado ya no es más pecado, y por lo tanto pueden condenar sus almas. Aquí yo quiero dar una referencia de las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso hace 390 años, justo ahora se cumplen 390 años de las apariciones. Ella dio a Sor Mariana de Jesús Torres toda una serie de profecías para el futuro, y entonces ella habla de una grave crisis espiritual que embarga la Iglesia y el mundo entero. Entonces dice: ¿por qué se apagó? Porque a horas tantas se estaba hablando con la Santísima Virgen, Sor Mariana de Jesús Torres, y ella vio que se apagó la luz del Santísimo, la vela del Santísimo, la lámpara del Santísimo, y le pregunta por qué se apagó. Y entonces ahí Nuestra Señora le dice que se apagó porque es la oscuridad en el cristianismo, son las tinieblas que van a aparecer en la Iglesia en un cierto momento en que todo se va a quedar confuso. Entonces es exactamente el mundo en que nosotros estamos viviendo. Es la luz del Santísimo que se apaga, las tinieblas que hay en la Iglesia. Y entonces, por eso es que pues nos estamos ahondando tal vez en un cisma en la Iglesia. Eso es un punto muy importante. Bueno, cabe decir que Nuestra Señora del Buen Suceso le dijo a esta concepcionista
que ella venía para dar un buen suceso, que era el triunfo de la iglesia, el triunfo de la cristiandad, y por eso Nuestra Señora el buen suceso. Pero ella mostraba la apostasía formal en que el mundo moderno se encuentra y la situación terrible de la iglesia en que la lámpara del Santísimo se apaga. Bueno, vamos al segundo punto para no ser muy demorado. Juicio político contra el presidente. Juicio político contra el presidente, hay abundancia de evidencias que muestra que él violó los topes de financiación de las elecciones de una manera descarada. El último de ellos fue la declaración y las evidencias de la donación de 500 millones de pesos de FECODE, donde una institución oficial, cierto, de funcionarios del Estado, no podía por qué financiar a una campaña presidencial de esa manera, y aún así, violando los topes, hay toda una serie de delitos que quedan claros. El doctor José Manuel Abuchaibe ha sido un héroe, un patriota que ha llevado adelante esta campaña de mostrar el juicio político y ya ha acorralado no solamente al presidente, con tantas evidencias, la última del FECODE, sino también a la propia comisión de acusaciones del Senado, que tiene que pronunciarse al respecto de todas esas evidencias, aceptarlas o no. Se acaba el plazo y ellos tienen que hablar. Pero entonces sale Gustavo, el supuesto presidente Gustavo Petro, a amenazar a la nación, insinuando que dice, en vez de acatar con respecto a las investigaciones y sanciones de las entidades de control y del Poder Judicial, como corresponde a un demócrata verdadero, ha preferido defenderse con calumnias. Entonces dice que la Fiscalía lo ha presionado, lo ha torturado y que son secciones enteras que son controladas por la mafia. Son acusaciones serias contra la Fiscalía y que no corresponde a una denuncia formal ni a pruebas. Y después denuncia a la ciudadanía, a todos nosotros, diciendo que estamos llevando adelante un golpe blando, por querer que el artículo 109 de la Constitución se haga práctico, en la que se da como consecuencia la destitución del presidente cuando él viola los topes de financiación, porque es una cosa enteramente inmoral. Aquí viene lo grave: el presidente amenaza con soltar las hienas a las calles, los movimientos sociales, e incendiar el país. Convoca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le dé su aval contra la propia ciudadanía y contra la propia Fiscalía y los entes de control y la Comisión de investigaciones, de acusaciones del Congreso. Es decir, él quiere imponerse como el rey, ¿no? Donde quiera o donde yo esté, ya no me acuerdo bien la ranchera, yo hago lo que quiera. Y no es así, existe la ley, existe la Constitución y él tiene que someterse. Pues bien, él está amenazando, chantajeando a la nación entera, que queda con miedo de llevar y precipitar el país a una guerra civil, caso tal de que él entre a los tribunales y sea destituido. Es decir, es un presidente que está chantajeando al país, y eso es muy peligroso porque está lanzando el país a la violación de la ley para ser conforme a los dictámenes de él. Si no es conforme a él, entonces él amenaza con muerte, rojo o muerto. Esa es la idea del presidente terrorista, como dice Milei. Es un presidente que tuvo un pasado sanguinario, terrorista, criminal, y por lo tanto normalmente no ha perdido sus hábitos y por lo tanto amenaza al país entero. Por último, quiero contarles a ustedes dos buenas noticias que yo creo que les va a gustar. Estuve ahora en Bogotá dando una conferencia para algunos jóvenes universitarios católicos y me topé con la capilla católica en el aeropuerto del Dorado. Como ustedes saben, en septiembre del 2022
cuando estaba toda la euforia del comunismo triunfante, ellos daban la idea de que ese cambio tenía que ser también en justicia, en la religión, darle igualdad de condiciones a todas las religiones, igual que la única verdadera, y que por lo tanto había que quitar la capilla y los privilegios de la capilla católica del aeropuerto El Dorado para hacer una capilla interconfesional en que al lado del Santísimo Sacramento estén todos los ídolos paganos, esos demonios de Budas, Alás y todo eso, ¿cierto? De tal manera que eso dio en una reacción de la opinión pública muy grande en la que el Centro Cultural Cruzada se honró de participar y poder liderar y convocar de manera tal a que reivindicamos que no solamente Colombia es católica, sino que la única religión verdadera, que también jurídicamente eso era un exabrupto porque había un contrato que estaba siendo violado por Opaín. De manera tal, fue una tal reacción que yo voy a colocar aquí en el videíto cuando nosotros entramos con la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima en la capilla, en el momento de esa gran reacción y manifestación pública, que fue recibida con aplausos y euforia, de manera tal a que quedó claro que ellos no podían pasar por encima y esa euforia se fue. Porque es que cuando la verdad, cuando la iglesia se pronuncia, cuando los católicos nos pronunciamos, eso tiene una fuerza de impacto enorme. Resultado, me di con una cosa que me dio una inmensa alegría. El programa Adoración al Santísimo Perpetua, todos los días se adora el Santísimo Sacramento. Santísimo lleno así de esmeraldas maravillosas que rodeaban a Dios nuestro Señor en el Santísimo. Después, 2 misas diarias. Hay confesión, si ustedes quieren, siempre vayan a la misa y vayan a comulgar. Hay confesión, hay comunión y está muy bien instalada en un estilo que yo cuestiono mucho porque no me gusta el estilo moderno, pero de todas maneras todo muy compuesto, todo muy colocado, el Santísimo Sacramento, todo. Usted siente ahí la presencia del Santísimo. ¡Qué alegría! Y es una invitación para que nosotros los católicos tenemos. Entonces, y por último, yo quiero invitarlos para el próximo 10 de febrero, es decir, el próximo sábado, se realizará a las 11 de la mañana. Voy a colocar aquí también la invitación para que vean la dirección. En la Clínica de Cambio de Sexo en Bogotá, en Chapinero, se rezará un rosario en reparación por ese eufemismo de cambio de sexo y una protesta. ¿Para qué? Para apoyar, es una caridad para apoyar a esas víctimas que en sus fantasías son manipulados para ir a cambiar de sexo, porque cambiar de sexo es imposible. Está en nuestro genoma, en nuestro ADN. Nuestros cromosomas son XX o XY. Los hombres somos XY, las mujeres son XX. Eso no se puede cambiar. Lo único que pueden hacer ellos es colocar a las pobres víctimas en una verdadera tortura de inhibidores de pubertad, que yo ni sé qué es eso. Toda una serie de hormonas que van a tener que consumir toda la vida, que son tóxicas, son cancerígenas y que hacen mucho daño y sufrimiento al cuerpo. Y tercero, mutilaciones que son irreversibles. Por eso es que estas pobres víctimas hay que ayudarlas también. Hay que protestar e impedir que esas fantasías se hagan realidad. El problema es eso, que nosotros los católicos somos muy quietos y a veces nos da miedo mostrar las cosas y eso es falta de caridad. Entonces, ¿para qué nosotros mostrarles a ellos que ellos no van a poder cambiar el sexo, que van a estar sufriendo y ellos se van a arrepentir después? Las incidencias de suicidio suman el 41% de las personas que intentan cambiar de sexo, pero que eso es vano, porque seguirán siendo hombre o seguirán siendo mujer. Es 25 veces más que otros factores de suicidio, 25 veces más. El 41% de esas personas sometidas a esos tratamientos han intentado suicidarse y muchos lo han logrado. Es decir, se han arrepentido porque ellos han visto que han deformado su cuerpo. Entonces vamos a ayudarles, vamos a mostrar cuál es la verdadera familia, hombre, mujer, para crear hijos y colaborar
con la obra de la creación. Lo esperamos entonces el 10 de febrero en Bogotá a las 11 de la mañana en esta dirección que está aquí en el diseño para que ustedes la vean. Es en Chapinero, calle 66 con 16 si no me equivoco. Muchas gracias por estar presente en esta nueva emisión de 7 días en revista. Lo esperamos la próxima semana, no se la pierda. Suscríbase a este canal, denle un me gusta para que esto tenga mucho mayor difusión. Usted también ayúdenos a compartir. Es una manera de, como católico, apostólico, romano y buen colombiano, aquellos que queremos la Colombia católica, poder reivindicar y hacer difusión de las buenas opiniones. Así que le encomiendo ese servicio a usted. Muchas gracias.